Vamos a comenzar ya porque vamos con un poquito de retraso y no podemos aumentarlo más. Quisiera antes de nada comentar que es para mí un placer y un honor presentar y moderar a los ponentes que intervienen en esta mesa por su alta calidad científica. A pesar de ello, les recuerdo que tienen 20 minutos de exposición y que la discusión será al final de esta mesa. Vamos a ir a hablar de 4 causas fundamentales de enfermedad hepática, enfermedades de gran relevancia en nuestra especialidad, con un enfoque práctico que sin duda nos va a ayudar a tener las ideas más claras y sin duda a llevar mejor a nuestros pacientes en la práctica clínica habitual. Y ya sin más dilación doy comienzo a la primera ponencia, que lleva por título Hepatitis B, a quién, cuándo y cómo tratar, por el doctor Manuel García Bengoechea de San Sebastián. Buenos días, gracias Inmaculada. Quiero dar las gracias al director del curso, al doctor Sangro, y a la Asociación Española para el Estudio del Hígado por la invitación. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí con todos ustedes. Bien, la pregunta y el tema es hepatitis B, ¿a quién, cuándo y cómo tratar? Empezaré diciendo cuáles son los objetivos del tratamiento de la hepatitis B. Como saben ustedes, en principio erradicar la infección es realmente difícil, si no imposible, y prácticamente nos conformamos y nos damos por muy satisfechos si logramos que se pierda el antígeno de superficie para que el paciente entre en una situación de control inmune o de infección resuelta, lo cual sabemos que mejora muchísimo la situación del paciente. Y cuando no podemos llegar a este extremo, digamos, de máximo beneficio, nos conformamos con desactivar la infección de alguna manera en los pacientes E positivos, consiguiendo una seroconversión E anti-E, o bien en los E negativos, logrando que el DNA del virus de la hepatitis B se haga indetectable en el suero. Bien, con esto pretendemos prevenir todas las complicaciones que se deriven de una progresión de la enfermedad hacia una cirrosis hepática, que hay una descompensación de la misma o que se desarrolle un carcinoma hepatocelular. Y vamos a pasar a desarrollar cada aspecto. Vamos a ver a quién hay que tratar. Recuerden que en la infección por el virus de la hepatitis B tenemos varias situaciones distintas. Miren a la derecha la persona que ha resuelto su infección, mejor o peor, pero por lo menos ha perdido su antígeno y tiene digamos un cuadro de inmunización o de infección resuelta con anticuerpos de superficie. Hay veces que no hay ningún otro marcador serológico acompañando los anticuerpos del core. Entonces, una persona que puede ser portadora o no. Y finalmente, tenemos el portador, y especialmente el portador crónico, que se supone que es aquel que lleva más de 6 meses con una infección por virus de hepatitis B, porque esta es la diana que nos interesa y porque todos los portadores del virus de la hepatitis B pueden ser candidatos a tratamiento. Voy a recordar que el problema que tenemos es que muchas veces no sabemos quiénes son estos candidatos, porque hay una gran parte de la población portadora que desconocemos. Vean en este gráfico, que es un estudio de Cohen, de Estados Unidos, donde la estimación de portadores está en torno a 1.400.000 a 2 millones de portadores de hepatitis B. Vean en las siguientes columnas como el número de los que reconocen o saben que tienen la infección está entre 400 y 600, el número de potencialmente tratables está entre 350 y 500, y vean que al final, la columna de la derecha, son los que están en tratamiento, que son 50.000 pacientes, que viene a ser como un 3,3% del total de presuntos portadores y como un 10 o un 15% de los que serían posiblemente candidatos a tratamiento. Y un estudio italiano, también relativamente reciente, observan que 116 pacientes virémicos, portadores lógicamente de hepatitis B, los dividen en grupos E positivos y E negativos, van descartando aquellos que no tienen indicación terapéutica o bien que tienen contraindicaciones, tanto en la columna de la izquierda como en la de la derecha, para llegar a la conclusión de que había 20 del primer grupo y 29 del segundo que en principio tenían indicación clara de tratar. Pues bien, de estos 49 pacientes, solo en 8 había una previsión y estaba previsto que fuesen tratados contra su hepatitis B, lo cual quiere decir que prácticamente un 84% de los pacientes tenían indicación de tratamiento y no había en principio previsto tratamiento alguno. Con lo cual, resumiría esta parte a quién hay que tratar en que el sujeto a tratar siempre es un portador del virus de la hepatitis B,
que muchos desconocen serlo, muchos portadores, y nosotros también, lógicamente, y que todo portador lo debemos controlar, porque aunque sean inactivos, esto puede revertir. Segundo, hay que tener información de la bioquímica y de la virología suficiente, y de la fibrosis hepática también, porque en algunas situaciones todo esto puede cambiar esa situación de portador inactivo, y advertir a los pacientes sobre el riesgo de reactivación que tiene la enfermedad cuando uno se somete a determinadas terapias. Y vamos a pasar al cuándo. Aquí está muy resumida lo que es la historia natural de la infección por el virus de la hepatitis B, desde la inmunotolerancia hasta la situación de control inmune, pasando por la fase en la que realmente se hace el daño en el hígado, que es en la fase de inmunoaclaramiento. El problema es que estas fases no son totalmente estancas, es decir, que lo que va en un sentido, digamos, cronológico, más o menos en la vida del paciente, hacia estas situaciones, todo esto puede ser reversible, porque en determinadas circunstancias ya saben que bajo inmunosupresión un portador, una persona con control inmune puede llegar a las fases previas y el propio portador inactivo puede reactivarse espontáneamente en determinadas circunstancias. Con lo cual, si el daño realmente se produce en esta fase, esta es la fase que tenemos que buscar para decir cuándo tratar. En esta fase es cuando se va a producir el daño, la lesión necroinflamatoria y la fibrosis, y eso es lo que puede dejar como secuela en una persona que, aunque depure su antígeno, aunque pase una fase de resolución, siempre puede haber, dependiendo de cuánto y con qué intensidad ha sido el periodo de inmunoaclaramiento, puede tener fenómenos importantes en el hígado. Finalmente, vuelvo a lo mismo, todos los portadores del virus de la hepatitis B pueden ser candidatos a tratamiento. Bien, ¿qué dice la guía de nuestra sociedad en este sentido? Pues bien, en principio se centran en 3 parámetros para que indiquemos el tratamiento de la hepatitis B. Primero, que haya una LT elevada, sin preguntarnos hasta cuánto y desde cuándo. Segundo, que el ADN del virus de la hepatitis B sea superior a 2.000 unidades. Y finalmente, que haya o necroinflamación y o fibrosis significativa, por lo menos igual o superior a 2 puntos de Metager. Cuando los valores de ALT son normales y el ADN es alto, ¿qué hacer? Bueno, pues indefectiblemente tenemos que basarnos en la importancia de la lesión hepática. Con biopsia hepática o por un método alternativo deberíamos de saberlo. Y cuando la lesión hepática es leve, es decir, que no hay fibrosis ni actividad significativa, se plantea un seguimiento, pero sin olvidar que probablemente haya que valorar tratamiento en un futuro más o menos cercano. De manera que nunca debemos perder de vista a estos pacientes. Luego hay otras situaciones más especiales, por ejemplo, en la fase de inmunotolerancia. Se está hablando de que sea una fase que debemos de vigilar muy estrechamente y que de momento no implicaría indicación de tratamiento si el sujeto es joven, tiene menos de 30 años, que no tiene una lesión hepática significativa, que no tiene antecedente de carcinoma hepatocelular en su familia, y en esos casos se aconseja simplemente seguimiento, ya puede ser con elastografía transitoria, por un método que permita conocer la evolución, si es que la hay, de su fibrosis. Si no se cumpliese alguno o varios de estos criterios, en principio deberíamos de tratarlo. En el caso de la cirrosis compensada, hay que considerar tratamiento, digamos, bajando el listón bastante. No hace falta esperar a que haya un ADN por encima de determinadas cantidades. Con que sea detectable probablemente nos debe bastar. Y si la cirrosis es compensada, bajaremos más el listón todavía, porque entonces, incluso aunque la LT sea normal y la viremia sea indetectable o detectable, pero tiene una cirrosis hepática y descompensada, en principio debemos cubrir cualquier opción o cualquier posibilidad de que su proceso relacionado con la hepatitis B pueda volver a la carga. De manera que con estos 3 criterios debemos de jugar de la manera más sensata posible. Yo pienso que cuando el ADN es alto y la LT es muy alta, no tenemos muchas dudas de que hay que tratar, pero cuando estos valores son bajos o son dudosos, si no es esto, debemos de dar enorme, extraordinaria importancia al grado de fibrosis o de lesión hepática en general, porque por eso hemos citado que las cirrosis, tanto compensadas como descompensadas, deben tener menos necesidad de tener valores elevados de los otros parámetros para que indiquemos el tratamiento. De manera que, en resumen del cuándo, diría que la indicación de tratamiento se sustenta en los 3 parámetros citados, niveles de ADN del virus de la hepatitis B, ALT y fibrosis fundamentalmente. Hay que ser flexibles en su interpretación, sobre todo cuando el proceso necroinflamatorio o la fibrosis son importantes. Y, finalmente, con cierta frecuencia hay que repetir las exploraciones y tener una perspectiva más amplia antes de iniciar un tratamiento. Y vamos a pasar al cómo.
Ya saben que desde el principio de los años 90 empezó la primera indicación, que fue de interferón convencional, que lo utilizamos en aquellos años con relativa frecuencia, hasta que surgió un tratamiento realmente cómodo, como era la amibudina, que hay que reconocer, y todos lo reconocemos, que nos ha solucionado muchísimos problemas en aquel periodo. Luego surgió la indicación para interferón pegilado, poco tiempo después para Defovir, y ya en los últimos años, en los últimos 6-7 años, los 3 fármacos o los 3 análogos, digamos, de última generación, que son Entecavir, Telvibudina y Tenofovir. Bien, ¿qué dice la guía de nuestra sociedad? En principio recomienda como fármacos de primera línea utilizar interferón pegilado alfa-2A en dosis de 180 microgramos semanales por vía subcutánea, Entecavir, dosis de medio miligramo diario ajustando a función renal, y Tenofovir a 300 miligramos diarios también ajustando a función renal. ¿Y cuánto hacer durar esto? En principio, interferón hay que considerar 48 semanas, salvo aspectos nuevos que veremos a continuación. Y en cuanto al empleo de los 2 análogos, digamos, la duración sería similar. Todo sujeto al que tratamos que sea E positivo, debemos de mantener el tratamiento hasta 1 año después de la seroconversión E anti-E. Si no hubiese esta seroconversión o el sujeto ya tiene una hepatitis crónica B negativa, el tratamiento debemos considerarlo indefinido o hasta la pérdida del antígeno de superficie. Vamos a decir algunas cosas de interferón pegilado. Estos son toda una serie de factores predictivos favorables. Unos ya los conocíamos, las cargas virales bajas y las ALT elevadas son datos que se conocían desde el interferón convencional. Con la investigación de los genotipos se comprobó que los genotipos A y B son mucho más fáciles de resolver que los genotipos C y D, que es mejor, lógicamente, tener una enfermedad no avanzada. En los últimos 2 años se ha confirmado que tener un genotipo de interleuquina 28 favorable ayuda también a tener una mejor respuesta al tratamiento. Ventaja de interferón, no hay resistencias. Y otra ventaja es que produce cambios serológicos con más frecuencia que el resto de los fármacos, como veremos a continuación. Además, desde el punto de vista ya dirigido a los pacientes, otro dato fundamental es la duración definida. Es muy interesante. Y que las características demográficas pueden llevarnos a que mujeres que tengan planes de maternidad o gente joven puedan intentar un tratamiento que tenga una duración definida durante un tiempo. Lógicamente, con interferón debemos de evitar que haya comorbilidades que realmente incomoden y que puedan complicar el tratamiento, e incluso a veces podemos tener en cuenta un poco las preferencias del propio paciente. Los resultados a corto plazo en los enfermos E positivos ya ven que es un 30% de seroconversión, y el DNA indetectable en un 25, ALT normal 39, y en los E negativos aumenta sensiblemente la negativización de la carga viral y la ALT es más o menos, la respuesta es similar a los E positivos. Y en estudios a largo plazo, este es un estudio de pacientes tratados todos con interferón, pero algunos además con la amibudina. En el total de la serie, estos son los que hacen una respuesta inicial, es decir, el 37% pierden el E positivo y el 11% pierden el antígeno de superficie. Pero es que 5 años después, estos pacientes, el 81% sigue siendo E negativo y el 30% han perdido el antígeno de superficie. Si de alguna manera juntásemos factores predictivos favorables, como estos 3, y como ha sugerido Lampertic últimamente en un estudio comparativo de 48 versus 96 semanas de interferón, las posibilidades de llegar a un 50% de respuesta biológica sostenida serían utilizando estos datos. Y se perdería el antígeno de superficie en el 25%. Estos resultados, la verdad es que hay que reconocer que son atractivos. Y además, para hacer un poquito más atractivo el interferón, que lo teníamos yo creo que un poquito olvidado, empieza a haber reglas de parada muy sugestivas que eviten que continuemos los tratamientos que sean innecesarios en su mantenimiento. De manera que para el genotipo A, en la semana 12 y en pacientes E positivo, es suficiente que el antígeno superficie basal no se reduzca. Para los genotipos B o C, si la tasa de antígeno está por encima de las 20.000 unidades, también tenemos capacidad de suspender el tratamiento porque es muy improbable la respuesta. Y en el genotipo D servirían cualquiera de las 2 opciones, más probablemente fuese más útil la de no reducción de la tasa de antígeno de superficie. Y en la semana 24
y esta sería una regla de parada muy sencilla, todo aquel que tenga más de 20.000 unidades de antígeno de superficie, la respuesta es altamente improbable. En los sujetos en negativo, sobre todo la columna a la derecha, los no respondedores de una regla de parada, que sería la suma de estos dos elementos. En la semana 12, no descenso del antígeno de superficie y descenso de la carga viral menos de 2 logaritmos. Eso tiene un valor predictivo negativo del 95%, con lo cual sería muy factible que en la semana 12 pudiésemos suspender tratamientos de sujetos de pacientes que no alcancen estos parámetros. Lo de genotipo D viene a que de estas series la mayor parte de los pacientes eran genotipo D, el número la N más amplia. En resumen, de interferón pegilado diré que el interferón pegilado consigue cambios serológicos muy estables y que su indicación en pacientes con perfil favorable y utilizando las reglas de parada que se han definido permite obtener resultados muy notables. Vamos a pasar a los nucleósidos. Aquí sí vamos a definir las respuestas que en principio no se consideran aplicables a los enfermos que tratemos con interferón. Pero para hablar de que hay ausencia de respuesta primaria, el nivel de ADN debe descender menos de un logaritmo en las primeras 12 semanas de tratamiento. Esto es excepcional que nos ocurra con los dos análogos de última generación aceptados como fármacos de primera línea. Y aquí creo que todos cada vez estamos más convencidos de que debemos colaborar y ser muy constantes y muy pesados en el tema del cumplimiento. Creo que nos jugamos mucho con ello, y el enfermo también. Respuesta virológica es la negativización del ADN viral durante el tratamiento. Y la respuesta virológica parcial tiene dos conceptos distintos. Una establece las 24 semanas para decir que la respuesta es parcial cuando se están empleando la mibudina o telbibudina, y 48 semanas cuando estamos empleando adefovir, entecavir o tenofovir. Bien, estos son los resultados de todos los análogos en pacientes C positivos. Esto es en cuanto a tasas de seroconversión, son más bien pobres, son bastante más brillantes, sobre todo de los 3 fármacos más recientes en cuanto a pérdida del antígeno de la carga viral, del ADN del virus de la hepatitis B, y en la normalización de transaminasas. Y en los C negativos vemos que la pérdida de DNA, el descenso de negativización del DNA es muy frecuente, casi siempre rebasa el 90% de los pacientes con estos 3 fármacos, sobre todo con los 2 de primera línea. Y la normalización de transaminasas es muy frecuente también. Todo esto nos lleva a que realmente se ha podido confirmar y comprobar que a 5 años, las biopsias hepáticas de pacientes, esto es la serie de pacientes tratados con tenofovir, a 5 años 96 de esos pacientes que tenían un índice de ISHAC de 5 o 6 que se consideraron cirróticos, la mayor parte, prácticamente 3/4 partes, dejaban de serlo. Es decir, se reducía su ISHAC al menos 2 puntos, lo cual realmente es muy notable. Esto es muy llamativo y fue bastante impactante este resultado, ¿no? De manera que, y esto se refleja, lógicamente, en los beneficios finales del tratamiento. Hemos hablado de cuáles eran los objetivos al principio, y vean en todos estos estudios, todos ellos orientales, por ejemplo, entre las muchas circunstancias que hay aquí marcadas, vean el índice de MEL de pacientes tratados con distintos grupos de fármacos que van separados, y vean las supervivencias a un año, que son, yo creo que muy importantes. Y si nos fijamos en el descenso de los índices de Child o en el MEL, el porcentaje de pacientes que bajan 2 puntos del Child está en torno a entre un 40 y un 25%, que reducen 2 puntos de Child, y el MEL también más o menos hay una media de descenso de 2 puntos. Lógicamente esto ha terminado repercutiendo como para que en Estados Unidos la indicación de trasplante de la enfermedad de la cirrosis hepática terminal, la insuficiencia hepática, haya descendido la indicación notablemente en los últimos años, desde el manejo probablemente de análogos, que la tasa de indicaciones por hepatocarcinoma ha aumentado espectacularmente, y que la tasa de cuadros de insuficiencia hepática aguda se mantiene, pero con una aparente tendencia a la reducción. De manera que, en conclusión, diríamos, desde el primer punto que hemos explicado, el candidato potencial al tratamiento antiviral es el portador crónico del virus de la hepatitis B, por lo que es muy importante su control. Desconocemos un porcentaje muy importante de los que son portadores del virus de la hepatitis B, y la indicación del tratamiento, en principio, no es en general una
decisión difícil. El tratamiento con PEG-interferón ha aumentado su eficacia y rentabilidad al conocerse mejor los factores predictivos de respuesta y haberse establecido reglas de parada. El tratamiento con análogos es muy eficaz y bien tolerado, pero hay que ser muy cuidadosos con el cumplimiento. Y los beneficios finales del tratamiento responden a los objetivos que se plantean en el tratamiento de la hepatitis crónica B. El futuro inmediato yo creo que va a ser un poco un auge de interferón. Yo creo que se están haciendo ensayos ya asociándolo a las moléculas de última generación, porque da la sensación de que los cambios serológicos que es capaz de producir podrían ayudar mucho a lograr no solo una reducción del antígeno australio y hacerlo desaparecer, sino incluso del cccDNA intramitocondrial, lograr reducirlo o hacerlo desaparecer, o por lo menos ese es el camino que nos gustaría. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, a cargo del doctor José María Sánchez Tapias, que lleva por título Hepatitis C, ¿a quién, cuándo y cómo tratar? Bien, gracias en primer lugar a Inmaculada, gracias también a la Junta Directiva y al doctor Sangro por la amable invitación para participar en este curso. Y a propósito de ello, quiero decirles, y se lo quiero decir también en nombre de la mayoría de los componentes de esta sesión, que resulta muy reconfortante cuando estamos ya en pleno camino hacia la jubilación, todavía se acuerden de nosotros. Bien, me han pedido que les hable a quién y cuándo tratar y cómo tratar a enfermos con hepatitis C. El título de la presentación tiene dos partes. Uno es a quién tratar, y esto es difícil de definir, y lo otro es cómo tratar, que esto es más fácil porque hay multitud de indicadores que nos dicen cuál es el camino que debemos seguir. A propósito de la primera pregunta, para intentar contestarla, hay que tener en cuenta varios conceptos que son claves para ello. En primer lugar, que tenemos tratamientos buenos que permiten la curación en muchos casos, pero estos tratamientos tienen también inconvenientes, por lo menos bastante importantes. El segundo punto notable es que en la hepatitis C, en la mayoría de los casos, el empeoramiento, la progresión de la fibrosis es lenta, se produce a lo largo de muchos años y esto nos puede dar un cierto margen para actuar. En tercer lugar, en los últimos años se ha hecho posible seguir de cerca la evolución de la progresión o no progresión de la enfermedad con técnicas no invasivas. En cuarto lugar, que hoy podemos evaluar con una cierta precisión y predecir cuál va a ser la respuesta terapéutica. Y por último, y esto también es importante, hay que conocer, hay que saber que están en camino terapéuticas nuevas que son realmente muy prometedoras. Para contestar a esta pregunta, tratar ya o no tratar, yo creo que hay que tomar una actitud individualizada, de manera que en cada enfermo que veamos se debe plantear, se debe conocer cuál es la gravedad de la fibrosis, y para ello tenemos distintos procedimientos que todos ustedes conocen. Se debe conocer cuál es la probabilidad de respuesta, porque saber si el enfermo tiene muchas o pocas probabilidades de responder al tratamiento, pues va a ser importante para decidir. Se debe saber si el enfermo ha recibido un tratamiento previo o no. Se debe conocer cuál fue el resultado de este tratamiento previo que fracasó, si el paciente presentó una respuesta parcial
o nula, o fue un recaedor. También es importante que el enfermo nos diga cuál fue la tolerancia a aquel tratamiento, porque hay muchos enfermos que lo pasaron mal con un primer tratamiento con interferón y ribavirina, y muchos de ellos no quieren oír hablar de interferón otra vez, y este es un punto a considerar en serio. Se deben valorar también muchas otras circunstancias. La edad del enfermo, tratar enfermos muy mayores probablemente no tenga sentido la mayoría de las veces. Se debe valorar la existencia de comorbididades que pueden implicar una contraindicación para el tratamiento antiviral de la hepatitis C o que pueden tener un peor pronóstico que la propia hepatitis C. Se debe valorar la existencia de alteraciones extrahepáticas y se debe valorar también y se debe conocer bien cuál es el deseo del enfermo. Hay enfermos que quieren tratarse sea como sea y hay enfermos que no quieren tratarse sea como sea. Finalmente, se debe conocer los nuevos tratamientos que están, no diré a la vuelta de la esquina, pero sí dentro de pocos años, más efectivos, mejor tolerados, con mayor aplicabilidad y que, ojalá no me equivoque, sean más baratos que lo que tenemos ahora. Y con todo ello podemos tomar la decisión. Y tomar la decisión puede ser fácil en algunos casos, pero en muchos otros no es nada fácil. Y yo siento mucho no poderles presentar una diapositiva clara y nítida como la que ha presentado hace un momento el doctor García Bengoechea acerca de las indicaciones exactas del tratamiento en la hepatitis C. La hepatitis B es más compleja y cada paciente es un mundo y decidir si tratarlo o no tratarlo es una tarea difícil. ¿Cómo tratarlos? Esto ya es más fácil. Tenemos dos tratamientos, interferón y ribavirina, o interferón, ribavirina y un inhibidor de la polimerasa, de la proteasa, para los enfermos infectados con genotipo 1, o la biterapia clásica para los infectados por genotipos 2 a 6. En esta diapositiva se resumen de una manera súper resumida los principales resultados del tratamiento con triple terapia en enfermos naïf, no tratados previamente con genotipo 1. Y como pueden ver, tanto en el caso de la triple terapia con telaprevir o con boceprevir, los resultados son francamente buenos si se comparan con el grupo control de enfermos que recibieron biterapia clásica. Y lo que tiene más interés es que un grupo importante de pacientes, 54%, 58%, presentaron una respuesta virológica rápida, precoz, durante el tratamiento y pudieron ser tratados durante un periodo muy corto, de 24 semanas, a pesar de lo cual la tasa de respuesta virológica sostenida fue del 90%. De manera que el tratamiento triple tiene indudables ventajas en relación con el tratamiento convencional, pero tiene también algunos inconvenientes. El inconveniente más importante, además de que no funciona siempre, el inconveniente más importante es el asociado a efectos secundarios. Pero además de estos efectos secundarios, anemia principalmente, prurito y rash en los enfermos tratados con telaprevir, comporta también efectos aún más importantes en los pacientes que tienen una fibrosis hepática avanzada. En este estudio, que probablemente ustedes conocen, es un estudio francés en el que se están siguiendo los enfermos con cirrosis hepática compensada que están recibiendo tratamiento triple. Hablo de enfermos con cirrosis compensada, es decir, que no eran enfermos que estuvieran excesivamente mal. Y vean ustedes en un análisis preliminar, nada más a las 16 semanas de haber empezado el tratamiento, vean cómo la tasa de efectos adversos serios es muy alta, la incidencia de anemia es muy alta, el uso de EPO es tremendamente alto y la interrupción prematura del tratamiento también es muy alta. De tal manera que el tratamiento triple tiene resultados muy buenos y estos son los pros del tratamiento triple, pero tiene muchos contras, tiene muchos inconvenientes. Solo se puede administrar a enfermos con genotipo 1.
Se tiene que administrar frecuentemente, 3 veces al día, muchas pastillas. Esto puede implicar problemas de cumplimiento. Los problemas de cumplimiento pueden hacer que el tratamiento pierda eficacia y pueden hacer que aparezcan resistencias. Debido a que hay efectos adversos y debido también a que hay unas reglas de parada muy estrictas, se tienen que realizar controles periódicos frecuentes. Esto nos da mucho trabajo. Son medicamentos que tienen muchas interacciones medicamentosas con las que se tiene que ir mucho cuidado, y por todo ello, cuando nos enfrentemos a un paciente en tratamiento triple, hay que hacerlo sabiendo bien lo que se está haciendo y hay que hacerlo también con el apoyo de otra gente, de un equipo multidisciplinar que incluya una enfermera, que incluya un dermatólogo, que incluya un psiquiatra, que incluya un farmacólogo, etc. Finalmente, son caros, como todos saben muy bien, y además hay todavía excesivamente pocos datos en los enfermos más difíciles de tratar. En vistas de las ventajas y de los inconvenientes del tratamiento triple, hace aproximadamente un año y pocos meses después lo hizo también la Agencia del Medicamento, se elaboraron por parte de expertos una serie de recomendaciones que se resumen en esta diapositiva para el uso de la triple terapia en los enfermos no tratados previamente. Estas recomendaciones se basan en el grado de fibrosis hepática y se basan también en la probabilidad de respuesta al tratamiento convencional. De tal manera que en los enfermos que tienen buena probabilidad de respuesta al tratamiento y tienen poca lesión en el hígado, se recomienda hacer tratamiento con interferón pegilado y ribavirina nada más. En caso de que haya respuesta virológica rápida, es decir, RNA del virus C negativo en la semana 4, se seguirá con este tratamiento durante 24 o durante 48 semanas, dependiendo de la carga viral inicial o del estadio de fibrosis. Y siguiendo esta estrategia se va a lograr curar probablemente al 90% de los enfermos. Si no hay respuesta virológica rápida, entonces hay que fijarse en cómo ha caído el RNA en la semana 12. Si el RNA ha caído más de un logaritmo, se recomienda continuar el tratamiento hasta la semana 48, probabilidad alta de respuesta. Si no es así, si el RNA ha caído menos de un logaritmo, lo que se recomienda es parar el tratamiento o quizá añadir un inhibidor de la polimerasa, porque si no lo hacemos así, la probabilidad de respuesta continuando con el tratamiento va a ser muy baja. En los enfermos que tienen un perfil de IL-28 favorable, pero tienen una fibrosis hepática avanzada, lo mejor es dejarse de historias e ir directamente a la triple terapia, porque con esto vamos a tener las máximas probabilidades de curación en enfermos con fibrosis avanzada. En los enfermos que tienen un perfil de IL-28 desfavorable y tienen poca enfermedad en el hígado, lo lógico sería esperar a nuevos tratamientos. Y por último, en los enfermos que tienen una fibrosis hepática más avanzada, aunque tengan un perfil IL-28 desfavorable, estaría indicada también la triple terapia. Vamos ahora con los enfermos en los que fracasó el tratamiento previo. Estos enfermos presentan un problema importante porque suelen ser difíciles de curar, suelen tener enfermedad hepática más avanzada y los esfuerzos que se han hecho para curarlos repitiendo el tratamiento con interferón pegilado y ribavirina nada más, han acabado en fracaso. Se han de distinguir los pacientes con respuesta nula de los que presentan respuesta parcial o de los que presentaron recidiva después del tratamiento. Y esto es así porque sabemos muy bien en los ensayos en fase 3 realizados con Boceprevir y con Telaprevir, aquí les presento nada más los resultados del estudio con Telaprevir, porque la doctora Fernández me ha dicho que vaya deprisa. Vean ustedes cómo en los pacientes que recaen, que habían presentado una recaída,
el tratamiento triple consigue unos resultados espectaculares, incluso en pacientes con enfermedad hepática avanzada. Desgraciadamente, a medida que el enfermo va siendo más difícil de curar, los resultados del tratamiento van empeorando, las tasas de respuesta virológica sostenida van cayendo según tengan respuesta parcial y fibrosis más avanzada, hasta caer en este pobre 14% de curaciones en enfermos que habían presentado una respuesta nula y que tienen una cirrosis hepática. La Sociedad Catalana de Digestivo y la Asociación y la Agencia Española del Medicamento también presentaron sus recomendaciones para el tratamiento de los pacientes en que habían presentado un fracaso al tratamiento previo. Y en este caso, la base para dictar recomendaciones, en vistas de lo que les he presentado en la diapositiva anterior, fue considerar cómo habían ido las cosas en el tratamiento inicial. De manera que en los enfermos con recaída, la triple terapia tiene unos resultados excelentes y, por tanto, estaría indicada. Yo personalmente añadiría que en estos enfermos con recaída, quizá aquellos que tienen una F0, F1, me lo pensaría más de una vez antes de indicarles triple terapia en vistas de cómo están las cosas y de cómo va a ser el futuro. Pero esto no está en los papeles todavía. En los enfermos con respuesta parcial, en los que la triple terapia no funciona tan bien, si tienen poca lesión en el hígado, esperar nuevos tratamientos. Y si tienen lesión más avanzada, hacer triple terapia. En los enfermos con respuesta nula o desconocida, porque hay enfermos que se trataron en su día, pero cómo fue la virología durante el tratamiento no se conoce muy bien, pues hay que distinguir también entre si tienen poca fibrosis, esperar nuevos tratamientos, o si tienen una fibrosis más avanzada. En estos pacientes, en los que el tratamiento triple tiene unos resultados más bien pobres, se recomienda hacer una prueba administrando interferón y ribavirina nada más, hacer un LEDIN antes de indicar la triple terapia y decidir según cómo vaya el LEDIN. Si el LEDIN va mal y el virus cae muy poco, se aconseja parar el tratamiento. Si el LEDIN va bien, enfermos con respuesta nula previa, si el LEDIN va bien, que puede ocurrir, seguir con la triple terapia. El LEDIN es una técnica que se puso en marcha con la idea inicial de que hacer un LEDIN permitiría disminuir la carga viral y que al administrar a continuación triple terapia, añadiendo el inhibidor de la proteasa, habría menos probabilidades de que aparecieran resistencias y esto mejoraría los resultados finales del tratamiento. Al cabo del tiempo se ha comprobado que esto no es así, pero realmente el LEDIN proporciona una buena información acerca de cómo van a ir las cosas después con la triple terapia, de manera que enfermos con LEDIN favorable van a responder bien y enfermos con un LEDIN desfavorable van a responder menos bien, pero algunos van a responder de todas maneras. Es interesante este estudio en el que enfermos que después de hacer un LEDIN, el RNA del virus de la hepatitis C había caído poco, es decir, el LEDIN había ido mal. Si se continúa con el tratamiento durante más tiempo, durante 4 semanas más, hasta llegar a la semana 8, se puede comprobar como tanto en enfermos que no habían respondido a un tratamiento previo como en enfermos naive, la probabilidad de respuesta es 0 si en estos pacientes, en estas circunstancias, el RNA del virus de la hepatitis C no ha caído más de 3 logaritmos respecto al valor inicial. De manera que esta es una indicación para aquellos pacientes con un LEDIN desfavorable en los que sabe mal dejar el tratamiento puramente después del LEDIN, se puede continuar un poco más de tiempo y ver qué ocurre en la semana 8. Y este 0 de valor predictivo en la semana 8 yo creo que tiene mucho interés para parar el tratamiento en estos pacientes que seguro que no se van a curar. ¿Cómo utilizar el Boceprevir? Está muy claro en la ficha técnica y pienso que no hay que hacer ningún invento. En la ficha técnica se contemplan 3 probabilidades de tratamiento.
todas ellas van con un LEDIN inicial que va seguido de la administración de triple terapia durante más o menos tiempo, y este más o menos tiempo depende de cómo es el paciente que estamos tratando. De manera que en pacientes naïf con respuesta precoz, buenos respondedores y que no tienen cirrosis, tratamiento corto. En enfermos naïf que responden más tarde o en enfermos tratados que habían presentado recaída o que tuvieron una respuesta parcial, administrar un tratamiento más largo de triple terapia seguido por un complemento otra vez de biterapia siempre y cuando no tengan cirrosis. Y finalmente, en los enfermos malos, los que tuvieron respuesta nula o los naïf que tengan cirrosis, administrar tratamiento LEDIN y después tratamiento triple durante 44 semanas adicionales. El tratamiento con Boceprevir tiene unas reglas de parada muy claras: ARN mayor de 100 unidades mililitro en la semana 12 o ARN detectable confirmado en la semana 24. El uso del Telaprevir es un poco más fácil. El uso del Telaprevir contempla siempre la administración de Telaprevir, interferón pegilado y ribavirina durante las 12 semanas iniciales, para después continuar con un tratamiento complementario de biterapia durante más o menos tiempo, según el tipo de enfermo que estemos tratando. Tratamiento corto para los enfermos sin cirrosis, naïf o relapsers con respuesta virológica rápida. Tratamiento largo para todos los demás. Reglas de parada también muy simples: ARN mayor de 1000 unidades en la semana 4 o en la semana 12. Esto indicaría que el tratamiento no funciona o que están apareciendo resistencias y que, por tanto, es indicación de parar el tratamiento porque no vamos a conseguir nada y a lo mejor nos metemos en problemas, o bien que el ARN siga detectable en la semana 24 o en la semana 36. El Boceprevir en los estudios de registro se administró en 3 dosis diarias que se deberían administrar junto con alimento con contenido graso. Y esto representaba un cierto inconveniente para la comodidad del enfermo, que tenía que estar todo el santo día pendiente de tomarse las pastillas. Y este problema se ha resuelto en parte gracias a este estudio que lideró la doctora Buti, en el que se comparó la eficacia del tratamiento clásico con Telaprevir administrado cada 8 horas o el tratamiento con la misma dosis total de Telaprevir pero administrado 2 veces al día nada más. Y vean ustedes cómo los resultados para los dos tratamientos son absolutamente idénticos, independientemente del tipo de IL-28 que tuvieran los enfermos o independientemente también del grado de fibrosis hepática. Y quiero aprovechar esta diapositiva para mostrarles que creo que es este el estudio que contiene mayor número de pacientes con fibrosis hepática avanzada. Y me gustaría saber, pero no he conseguido saberlo, cuántos había aquí con F3 y cuántos había con F4, para saber de una vez lo que da de sí el tratamiento triple con Telaprevir en enfermos con cirrosis. Otro punto importante y que tiene mucho interés práctico es el de saber qué y cómo estamos determinando la viremia, porque la determinación de la viremia con un método sensible y que tenga un rango amplio de cuantificación es importante para varias cosas: para saber cómo funciona el tratamiento, para saber si podemos hacer un tratamiento guiado por la respuesta, que es muy importante porque decidiremos entre hacer un tratamiento corto de 24 semanas o un tratamiento largo de 48, y para esto hay que saber que un RNA por debajo del límite de cuantificación no quiere decir indetectable. Y en muchos laboratorios o en algunos laboratorios de nuestro país y algunos médicos todavía están dando por indetectable un resultado negativo por debajo del límite de cuantificación. Y esto es importante. Y, por ejemplo, en los estudios de registro, entre un 15 y un 20% de las determinaciones por debajo del límite de cuantificación presentaban RNA detectable.
Y esto no es baladí, sino que tiene importancia. En los estudios de registro no se pudo analizar porque no estaban diseñados así, pero sí que se han podido obtener datos de los estudios en fase 2, tanto con Boceprevir como con Telaprevir. Y vean cómo los pacientes en esta situación de RNA por debajo del límite de cuantificación, pero detectable, tanto en Boceprevir como en Telaprevir, no es lo mismo tratarlos durante poco tiempo que durante mucho tiempo, porque las tasas de respuesta virológica sostenida son muy diferentes en los dos casos. Por el contrario, en los enfermos con RNA detectable, tanto da tratarlos respecto a resultados durante 24 o durante 48 semanas, porque los resultados son idénticos y, por tanto, lo lógico y razonable es que a estos enfermos con RNA detectable se les administre tratamiento nada más durante 24 semanas. Uno de los problemas más importantes que plantea la triple terapia es el de la anemia, y este problema de la anemia es particularmente importante en los enfermos con cirrosis, que presentan anemia más frecuentemente, más intensa y más difícil de tratar. ¿Qué hacer en los enfermos con anemia? Pues en los enfermos con anemia se pueden seguir dos estrategias. Una es reducir la ribavirina, que también da anemia, y otra es administrar eritropoyetina, que mejora, en principio, la anemia. Y hacer una cosa u otra siempre ha sido un motivo de problema, que no sabes qué hacer, si la una, la otra, o las dos, cuándo empezar y cuándo no empezar. Y muchas respuestas a estas preguntas se derivan de este estudio que se comunicó en el Congreso americano, en el que 500 pacientes en tratamiento con Boceprevir y con anemia importante, inferior a 10 gramos por decilitro, estratificados por raza y también por el tiempo de aparición de anemia, se aleatorizaron para ser tratados mediante reducción de ribavirina o mediante la administración de eritropoyetina. Los grupos eran muy homogéneos y vean ustedes cómo no hay diferencia entre las dos estrategias cuando se consideraban todos los enfermos ni cuando se separaban los enfermos en pacientes con RNA detectable o no detectable al inicio de la anemia. Vean también que en los enfermos con RNA no detectable al inicio de la anemia, cuando están anémicos y RNA no detectable, la tasa de respuesta virológica sostenida es tremendamente alta, lo cual parece indicar que la anemia es mala, pero no es mala, es decir, es mala porque da problemas, pero no es mala porque indica que las cosas parece que van bien. Los resultados de este estudio son aplicables también a los pacientes con cirrosis, como se deriva de las observaciones en los 80 pacientes con cirrosis aproximadamente incluidos en este estudio. Otros aspectos relevantes del tratamiento son... Sí, estoy acabando. Son estos que aparecen aquí, el rash, frecuente, a veces grave. Muy importante vigilar de cerca la extensión, la aparición de vesiculación, la aparición de lesiones mucosas, de fiebre, de adenopatías o de eosinófilos, porque esto puede indicar que el enfermo está empezando a desarrollar un problema dermatológico grave del tipo del Stevens-Johnson o del síndrome DRESS. También es importante conocer las interacciones medicamentosas. El Telaprevir y el Boceprevir interaccionan con múltiples medicamentos. Muchas veces, cuando preguntamos a los enfermos, ni siquiera se acuerdan de que están tomando la medicina de la hipertensión o la medicina del colesterol o la medicina para dormir, y esto puede ocasionar problemas. De manera que hay que preguntar intencionadamente, consultar la ficha técnica acerca de las interacciones medicamentosas, y disponemos de estas direcciones en Internet. También es muy importante que el farmacólogo nos ayude. En nuestro hospital, el farmacólogo, cuando un enfermo viene a buscar el Telaprevir o el Boceprevir, le hace una historia clínica y se entera muy bien de lo que está tomando. Tratamiento de enfermos con genotipo 2 o con genotipo 3. Interferón pegilado y ribavirina durante 24 semanas, respuesta virológica sostenida muy alta, tasa de respuesta virológica sostenida relacionada con la respuesta virológica inicial, y por este motivo se presentan un par de preguntas que todavía no están perfectamente bien contestadas del todo.
Una es de si se puede acortar el tratamiento en enfermos con respuesta virológica rápida y otra es si se debe alargar el tratamiento en enfermos con genotipo 2-3 sin respuesta virológica rápida. A propósito de la primera pregunta, se han hecho multitud de estudios, no se ha llegado a unas conclusiones absolutamente claras, pero estos estudios han sido reanalizados mediante este procedimiento del metaanálisis que muestra algunos datos ilustrativos. En los enfermos con genotipo 2 no hay diferencias estadísticamente significativas entre administrar un tratamiento corto o administrar un tratamiento largo. En los enfermos con genotipo 3 sí que hay diferencias estadísticamente significativas a favor del tratamiento largo. Pero esto se puede analizar un poquito más a fondo, teniendo en cuenta cuál fue el tratamiento que se inició. En enfermos con un tratamiento corto que no fue óptimo quiere decir que se administró durante menos de 16 semanas y con dosis fija estándar de 800 miligramos de ribavirina, hay una diferencia estadísticamente significativa a favor del tratamiento largo, de 24 semanas. Pero cuando se administra un tratamiento corto óptimo, durante al menos 16 semanas y administrando dosis ajustadas a peso de ribavirina, esta diferencia estadísticamente significativa desaparece. De manera que, si queremos hacer tratamientos cortos en enfermos con genotipo 2 o 3, lo lógico sería apretar con el tratamiento dando más ribavirina y administrándola durante al menos 16 semanas. Finalmente, esta es la última diapositiva, se lo prometo. El otro problema es el de los enfermos con genotipo 2 y 3 que no tienen una respuesta virológica rápida, sino que tienen una respuesta virológica lenta. En estos enfermos, el tratamiento estándar de 24 semanas de duración consigue la curación en no más allá del 50% de los casos, y por este motivo tendría interés averiguar si alargar el tratamiento durante 24 semanas más tendría algún interés. Y vean ustedes cómo alargar el tratamiento parece que no sirve de mucho. En un análisis por intención de tratamiento hay una cierta diferencia, pero no es estadísticamente significativa. Pero en cambio, en los enfermos que hacen el tratamiento largo y son capaces de hacer el tratamiento, además de largo, bien hecho, pues pueden curarse, tienen más probabilidades de curarse que no si se hubieran tratado nada más durante las 24 semanas clásicas. Y esto es todo lo que quería decirles. Gracias por su atención. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, hepatitis autoinmune, diagnóstico y tratamiento de los casos difíciles, a cargo del doctor Juan Olmo, de Valencia. Bien, en diversas ocasiones los clínicos nos vamos a encontrar con pacientes con hepatitis autoinmune cuyo manejo no solo clínico sino terapéutico no va a poder seguir las pautas habituales. Van a ser situaciones especiales como la aparición de efectos secundarios, sobre todo por prednisona o azathioprina, que nos obligan a retirar estos dos medicamentos que son la base de la terapéutica habitual, o bien pacientes muy jóvenes que van a tener que recibir prednisona durante muchos años y por lo tanto vamos a prever en ellos el desarrollo de una gran cantidad de complicaciones. Otras situaciones como embarazo, fallo hepático fulminante, comorbilidades con el NAFT o con infecciones víricas o bien los verdaderamente casos difíciles que corresponde a aquellos pocos, pero en general un 9% de los pacientes que no responden al tratamiento. Recordemos que la hepatitis autoinmune viene caracterizada por tener una etiología desconocida, un proceso de lesión histológica con una gran invasión de linfocitos T y linfocitos B y formación de pseudorosetas, el aumento de IgG
y la aparición de autoanticuerpos que nos las dividen en hepatitis autoinmune tipo 1 con ANAS o SML positivos y mucho menos frecuente las tipo 2 con LKM o las tipo 3 con SLA-LP. La bibliografía que hemos revisado para esta revisión sigue a uno de los principales grupos en los últimos 2 o 3 años, los grupos de Birmingham, de Adams, o el grupo de la Clínica Mayo, o los de Hannover, pero también hemos tenido oportunidad de realizar algún estudio con una colaboración de 8 hospitales de la Comunidad de Valencia, y en este estudio pudimos valorar que la incidencia en nuestra zona de hepatitis autoinmune es algo superior al 1 por 100.000 habitantes y año, pero sobre todo en pacientes con más de 45 años. En este estudio destacamos también que la mayoría son hepatitis tipo 1, que las hepatitis tipo 2, como ya es conocido, suelen ser más jóvenes que las tipo 1, y en comparación con otros sitios en donde la forma de presentación es diferente, en nuestra zona la forma asintomática de presentación es la más predominante, pero sin decaer las formas de hepatitis aguda y las de hepatitis crónica, en los cuales 1 de cada 4 o 1 de cada 3 pacientes se presentan de estas formas. Como en el resto de los casos, la cirrosis se establece sobre todo o se diagnostica en el inicio en pacientes que tienen más de 60 años, y en el 28%, 1 de cada 3 pacientes viene presentando alguna otra enfermedad autoinmune como hipotiroidismo o anemia hemolítica. En el tratamiento, veremos luego las pautas habituales de realizar el tratamiento. Entre nuestro medio, los pacientes que fueron tratados en estos 8 hospitales de la Comunidad Valenciana, se obtuvo una respuesta en el 94,7%, pero una vez se retiró el tratamiento, hubo recaída en el 60% de los casos. El criterio diagnóstico ya está establecido desde hace muchos años, y aunque en la práctica clínica habitual no la utilicemos, debemos recordarlo ahora, porque como veremos posteriormente, al considerar los casos difíciles, lo primero que tenemos que valorar es que el paciente esté bien diagnosticado y, por tanto, acudir al criterio diagnóstico del Grupo Internacional ya desde el año 1990 y valorar todos los parámetros aconsejables: anticuerpos, sexo, alcohol, fármacos, etcétera, etcétera. Es verdad que en la clínica diaria utilizamos un criterio simplificado en el cual valoramos solamente los autoanticuerpos, el aumento de inmunoglobulina G, la histología compatible y, sobre todo, ausencia de marcadores virales. La actitud terapéutica es también conocida. En caso de existir una gran actividad hay que tratar, en caso de no existir actividad no hay que tratar, y los casos intermedios pues quedan a disposición del médico que lo lleva, y valorar no solamente la edad, el sexo, sino la existencia de alguna otra comorbilidad. En general, el tratamiento también podemos utilizarlo con un tratamiento de ataque con solo prednisona a dosis elevada, o bien prednisona a dosis inferiores y azatioprina, e intentar siempre mantener con las mínimas dosis posibles. Y el objetivo, como ya es conocido por todos ustedes, tiene que ser la remisión, es decir, la desaparición de los síntomas, la normalización de transaminasas, la existencia de una bilirrubina normal, la normalización de las gamma-globulinas y la histología normal, o bien la existencia de no actividad en la cirrosis hepática. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener este tratamiento? Pues no está muy bien establecido. Lo que está claro es que la curación de las hepatitis autoinmune es rara, y en más del 70% de los casos vamos a necesitar un tratamiento de por vida. Y si lo retiramos pensando
que hemos obtenido la remisión y que está curado, como hemos visto antes, en muchos casos vamos a encontrar de nuevo una recaída que nos va a obligar a empezar de nuevo con el tratamiento. Recaída definida por aumento otra vez de transaminasas o gamma-globulinas y que nos obliga, como decía antes, a realizar un tratamiento igual que en el brote inicial. Bien, pues contestando a la pregunta inicial, que es para lo que hemos preparado esta charla, en caso de pacientes jóvenes que preveamos que un tratamiento con prednisona durante muchos años va a producir diabetes, hipertensión, osteoporosis, etcétera, 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 o bien pacientes que han presentado efectos secundarios graves a la administración de corticoides, aconsejamos tratar inicialmente con budesonida. La budesonida se puede administrar y suele tener muchos menos efectos secundarios que el resto de los corticoides, es un corticoide sintético, pero tiene unos ciertos inconvenientes. El principal es que tiene un efecto de 90% de primer paso hepático y por tanto no es posible, no se debe utilizar en pacientes con hipertensión portal. Y el segundo es que necesita una dosificación inicial de 3 veces al día y en los casos de los pacientes jóvenes va a ser difícil de mantener y por tanto en estos casos debemos realizar un programa de adherencia al tratamiento. Si se presentan efectos secundarios a azathioprina, bien por supresión de médula ósea o bien porque hemos realizado un test de tiopurina metiltransferasa y nos indica que seguramente habrá una supresión de médula ósea o efectos graves como pancreatitis o colestasis, hay que retirar la azathioprina y podemos esperar una actitud de ver si con la prednisona solo es suficiente para mantener una remisión de la hepatitis autoinmune o necesitamos añadir algo más y luego veremos qué podemos añadir. En caso de embarazo puede encontrarse en dos situaciones, que el embarazo coincida con el debut de hepatitis autoinmune. En estos casos se ha visto una mayor mortalidad fetal mientras que la mortalidad materna es igual, o bien que el embarazo surja durante el tratamiento de la hepatitis autoinmune, en cuyo caso debemos haber previsto ya esta situación y retirar los fármacos teratogénicos. En el embarazo puede ocurrir cualquier cosa. Hace unos años pensábamos que en la mayoría de los casos el paciente iba a mejorar su situación de hepatitis autoinmune al quedarse embarazada. Hoy día vemos que esto ocurre en la mitad de los casos. En una cuarta parte no se altera, mientras que en otra cuarta parte la paciente empeora y va a necesitar mayores dosis de prednisona durante el embarazo. El fallo hepático fulminante es una situación muy poco frecuente en los casos de hepatitis autoinmune. Quizás sea también poco frecuente porque es difícil de diagnosticar. Va a necesitar la biopsia hepática porque pueden fallar la presencia de autoanticuerpos y el incremento de IgG. En estos casos hay que administrar altas dosis de corticoides y azathioprina, pero no esperar demasiado. Si en una semana o 10 días vemos que el paciente no va mejorando, hay que realizar o proponer el trasplante hepático. Otras dos situaciones que vamos a poder encontrar son aquellas en las que existe una comorbilidad. En el primer caso, que es una existencia de enfermedad grasa del hígado no alcohólica, hay que estar muy seguro que las alteraciones que encontramos no son secundarias a la enfermedad grasa, sino que son secundarias a la hepatitis autoinmune. Y esto solamente lo vamos a decidir por estudio histológico. Si las alteraciones histológicas nos indican que lo predominante es la hepatitis autoinmune, comenzaremos el tratamiento. Si no, continuaremos solamente con tratamiento para enfermedad grasa del hígado, puesto que el tratamiento de la hepatitis autoinmune va a hacer descompensar aquellas comorbilidades que suelen acompañar la enfermedad grasa del hígado, como la diabetes y la hipertensión portal. Y por último, antes de entrar en las hepatitis, en los casos difíciles, en los casos de infección por virus de la hepatitis,
como en todos los tratamientos autoinmunes, con todos los tratamientos que vamos a utilizar inmunosupresores, hay que administrar tratamiento antivírico. ¿Qué hacemos cuando damos prednisona, azatioprina y el paciente continúa igual, no mejora en absoluto o incluso empeora? Lo primero es revisar el diagnóstico, no irse a la clasificación que hemos visto de 4 o 5 detalles para el diagnóstico, sino irnos a la clasificación inicial que hemos presentado. Revisar bien la ingesta de alcohol, revisar bien la lesión histológica para valorar que no existen lesiones en los ductos biliares, revisar bien que los anticuerpos antimitocondriales son negativos y el resto de los autoanticuerpos no nos orienten hacia otro tipo de enfermedad. Y si a pesar de ello continuamos pensando que se trata de una hepatitis autoinmune, entonces comenzar con dosis elevadas, 1,5 miligramos por kilo de peso y día de prednisona, así como dosis similares de azatioprina. Si vemos que con ello vamos consiguiendo disminuir los valores alterados, seguiremos con ello. En caso de no respuesta, sustituimos la azatioprina y añadimos mofetil micofenolato. Como todos los fármacos que se están usando, son fármacos para inhibir la replicación de linfocitos T y linfocitos B. En estos casos, los pocos estudios realizados vienen a señalar que en el 40% de los casos vamos a conseguir rescatar a estos enfermos difíciles. Es decir, que en estos casos el paciente va a continuar un tratamiento como con cualquier otro tipo de tratamiento de hepatitis autoinmune. Como la azatioprina es teratogénico y debemos recordar que, aunque en menor intensidad, puede producir también depresión de médula ósea y problemas digestivos. Si a pesar de sustituir la azatioprina por micofenolato continuamos sin obtener respuesta, en este caso es conveniente añadir un inhibidor de calcineurina. Aconsejable el tacrolimus, aunque algunos autores indican que cuando no ha hecho efecto el tacrolimus han conseguido efecto con ciclosporina. Los efectos del tacrolimus en estos casos difíciles hay que tener en cuenta que pueden producir nefrotoxicidad y neurotoxicidad y por lo tanto debemos tener bien señalado que estos pacientes deben ser manejados sobre todo en grupos donde se tratan pacientes con trasplantes. Por último, si a pesar de eso continuamos sin conseguir una respuesta, en este caso hay que considerar algunos de los fármacos que hoy día se están probando, pero con poco número de casos, como la ripamicina, rituximab o infliximab. El infliximab, por ejemplo, este mes próximo se publica un tratamiento resistente al tratamiento habitual de hepatitis autoinmune y consigue una buena respuesta, aunque 7 de los 11 pacientes tratados presentaron infecciones diversas con este tratamiento. Finalizar con una frase que se encuentra en todos los trabajos al final de la discusión y en lo que, si bien la colaboración entre multigénica es muy efectiva y muy fácil entre los diferentes grupos para valorar actitudes diagnósticas y actitudes evolutivas, no ocurre así para valorar las nuevas terapéuticas. Y debería ser interesante el conseguir esta colaboración multigénica, porque con pocos años conseguiríamos erradicar o al menos intentar cambiar estos casos de hepatitis autoinmune de tratamiento difícil. Muchas gracias. Y ya vamos a dar paso a la última ponencia, a cargo del doctor Manuel Romero, de Sevilla,
que lleva por título Esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica. ¿Quiénes son los pacientes y qué podemos hacer por ellos? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Bruno Sangro por la invitación a participar en este curso de posgrado y, dado que vamos un poco regular de tiempo, para no aumentar el estrés de nuestra moderadora, voy a intentar ajustarme al máximo posible. La idea de esta charla es intentar ver qué hacemos con los pacientes con esteatopatitis alcohólica y no alcohólica, tanto para identificarlos como para ver qué podemos hacer con ellos, ¿no? Para ello, de una manera somera, voy a intentar transmitir cuál es el concepto de esteatopatitis. Vamos a ver cómo podemos identificar a estos pacientes, porque probablemente se parecen mucho más los alcohólicos a los no alcohólicos de lo que creíamos o hemos creído hasta ahora. Y, por último, de manera rápida, qué podemos hacer. Está claro que el concepto fundamental en esta enfermedad es la esteatopatitis, porque la esteatopatitis es la que define el riesgo de progresión a la cirrosis, a que se complique el hígado, pero también es el factor que puede actuar como catalizador para que tengan lugar eventos cardiovasculares que pongan en peligro la vida del paciente. Por lo tanto, para definir la esteatopatitis necesitamos en este momento una biopsia hepática, y combinando la esteatosis, fácil de ver cuando es tan masiva como en este caso, junto con la inflamación lobulillar, podemos ver diferentes focos en el lobulillo, o la degeneración balonizante, ¿no?, cuando el hepatocito aparece como si fuese un balón de fútbol al que se le ha inyectado aire. Pues si somos capaces de combinar estos tres elementos, podemos hacer el diagnóstico de esteatopatitis. Hasta ahora hemos tenido tres formas. Por un lado, estaría el diagnóstico de esteatopatitis hecho por el patólogo, que analiza de forma conjunta y, con un abordaje, entre comillas, subjetivo, dice si el paciente sufre o no esteatopatitis. Por otro lado, Elizabeth Brandt presentó en el año 2005 el NASH Score, que intentaba sistematizar y cuantificar el daño hepático para que el diagnóstico final fuera resultado de una suma de parámetros. El problema que tiene este score es que quedaban pacientes claramente sin esteatopatitis, los que tenían 0,3, claramente con esteatopatitis, los que tenían más de 5, pero entre 3 y 5 se generaba una zona gris y se genera el concepto de esteatopatitis en la frontera o esteatopatitis borderline, que obviamente no permitía la toma de decisiones en práctica clínica. Recientemente, a finales del año pasado, en Hepatology, Pierre Bedossa presenta el SAF, es el Steatosis Activity Fibrosis Score, que lo que pretende es, combinando los mismos parámetros, evitar al máximo esa zona gris, ¿no? Y ellos, combinando esteatosis, degeneración balonizante e inflamación lobulillar, piden que todos los pacientes tengan algún rasgo de estos tres conceptos para poder ser diagnosticados de esteatopatitis. Con esto consiguen que los que no tienen esteatopatitis no tienen esteatopatitis, y los que sí tienen esteatopatitis sí tienen esteatopatitis, disminuyendo este overlap. Por lo tanto, esto nos tiene que servir para tener en cuenta que cada vez que se publica un artículo sobre esteatopatitis basado en el diagnóstico y la histología, ha podido tener ya algún sesgo de entrada. Esto obviamente ha impactado claramente en el desarrollo de los métodos no invasivos, pero es nuestra obligación desarrollarlos y ponerlos al servicio de toda la comunidad científica para, entre otras cosas, evitar la biopsia. Para ello se pusieron en marcha métodos bioquímicos no invasivos como la lipidómica, con el OUL-Liver. Es un método para cuantificación del espectro lipídico, que permite saber si una persona tiene o no esteatopatitis de acuerdo con su índice de masa corporal, con una seguridad diagnóstica del 0,87. También la citoqueratina 18, un marcador de apoptosis, se ha utilizado como marcador no invasivo, así como el FGF21 o el NASH test, que es una parte del Fibromax como método no invasivo para el diagnóstico de la esteatopatitis. El rendimiento de estos últimos es algo menor, pero realmente en esta línea deberemos seguir trabajando para identificar el marcador no invasivo serológico. Desde el punto de vista de los métodos de imagen, la ecografía, el TAC, la resonancia magnética
espectroscópicas, son métodos bastante buenos para cuantificar grasa, para saber si hay o no hay grasa en el hígado, y lo hacen con una seguridad diagnóstica bastante razonable. Pero ni ellos, ni siquiera la elastografía por resonancia magnética o incluso el FibroScan son capaces de separar esteatosis de esteatohepatitis. Estamos desarrollando dentro del proyecto europeo FLIP un método basado en resonancia magnética, a los cuales se aplica un análisis óptico de imágenes y mediante la arquitectura de redes neurales como método estadístico permite definir un output, permite definir un resultado en ese hígado que nos puede permitir clasificar al paciente como esteatohepatitis sí o no. A priori, como método de imagen, genera un diagrama de cajas con muy poco o ningún solapamiento, y a priori estos datos preliminares que esperemos podamos cerrar en los próximos meses, esperemos que podamos contar con una herramienta que permita ayudarnos en la definición de si nuestro paciente que tenemos en la consulta sufre o no una esteatohepatitis. Ahora, muy importante es saber quiénes son nuestros pacientes. Hasta ahora hablábamos del concepto de esteatohepatitis sin poner ningún tipo de apellido, pero está claro que para sufrir una esteatohepatitis hay muchos elementos, hay muchos agentes etiológicos. Obviamente los dos mejores conocidos son las alteraciones metabólicas, que incluyen sobre todo la resistencia a la insulina como común denominador de la diabetes y del síndrome de apnea obstructiva del sueño, y junto a ello la obesidad. En el otro extremo, por supuesto, el bien conocido alcohol como agente tóxico capaz de producir esteatohepatitis. A estos hay que unirle trastornos hormonales como el síndrome de ovario poliquístico, el hipogonadismo, el hipotiroidismo o la menopausia, que pueden ser una causa de esteatohepatitis, así como la resección intestinal, el sobrecrecimiento bacteriano o incluso los bypass yeyuno-ileales. Los factores genéticos van ganando peso claramente, y nunca podremos olvidar que existen otras causas de enfermedad hepática como los fármacos, la hepatitis C, la hemocromatosis, que pueden expresarse como una esteatohepatitis. ¿Qué vamos a hacer con otros pacientes? Probablemente el paciente será referido porque tiene una ecografía con un hígado brillante, con un hígado hiperecogénico en el que se sospecha infiltración grasa. Nosotros analizaremos las enzimas hepáticas y haremos un estudio etiológico descartando virus, autoinmunidad, enfermedades genéticas, y una vez que tenemos estos tres elementos vamos a analizar el consumo excesivo de alcohol. ¿Pero qué es consumo excesivo de alcohol? Es una pregunta que no va a ser fácil de contestar. Vamos a intentar abordarlo. Obviamente, la mayoría de nosotros identificamos el consumo de alcohol a través de una entrevista estandarizada, calculamos los gramos de alcohol al día. Pero a veces, esto está basado en una relación médico-paciente, a veces tenemos dudas de si la información que estamos obteniendo es veraz. Para ello podíamos implementar diferentes métodos. Por un lado están una serie de test que pretenden detectar el consumo subrepticio de alcohol, como el Audit, el CAGE o el MALT. Son una serie de preguntas en el que se ve claramente si el paciente puede tener una dependencia o no del alcohol, pero probablemente no discriminan consumos claramente o evidentes desde el punto de vista social con escasa relevancia. Podemos utilizar métodos analíticos, sabemos que el espectro de alteraciones basadas en la alteración de la GGT, la AST y el volumen corpuscular medio es característico del alcoholismo, pero además la transferrina deficiente en carbohidratos puede ser un buen marcador. E incluso si combinamos en el gamma CDT, si combinamos la gamma GT con la transferrina deficiente en carbohidratos, podemos detectar al consumo crónico de alcohol que haya podido pasar desapercibido en la entrevista. Pero aunque seamos capaces de saber qué cantidad exacta consume el paciente, vamos a encontrarnos con un espectro lesional complejo. Está claro que cuando una persona no toma alcohol y sufre una esteatohepatitis y no tiene ninguna otra causa, sería una esteatohepatitis no alcohólica. Si una persona consume alcohol en cantidades patológicas, más de 60 gramos en la mujer, más de 80 gramos en el hombre, está claro que sufriría una esteatohepatitis alcohólica. En medio nos queda un gradiente que va a ser difícil de analizar. Por un lado, quiero poner estos dos abstracts presentados en el Congreso de Boston, uno experimental, ratones transgénicos, OB, a los que se les dio una cantidad de alcohol moderada, 2,5 gramos por kilo día, durante 6 semanas, y a otro grupo de ratones a los que no se les dio alcohol. El alcohol en cantidades moderadas fue claramente beneficioso. Disminuyó la esteatosis, la apoptosis, la inflamación, incluso la infiltración neutrofílica, ¿no? Además, aumentó la adiponectina como la adipoquina que puede ayudar a regular toda esta situación. Además, Morilla, en Japón,
con estos casi 3.000 pacientes, o algo más de 3.000, comparó cuál era la prevalencia ecográfica de hígado graso, solo hiperecogenicidad, en pacientes que consumían alcohol entre 0 y 80 gramos, en pacientes que no consumían absolutamente nada de alcohol, verdaderos abstemios, y en pacientes que consumían más de 80 gramos de alcohol. Y ellos demuestran que la posibilidad de sufrir un hígado graso es menor en las personas que toman algo de alcohol que en las personas que no toman nada de alcohol. Y que el problema, obviamente, se acrecienta cuando se toma más de 80 gramos de alcohol al día. Por lo tanto, tendremos que intentar ver exactamente cuál es el papel patogénico del alcohol en la enfermedad y cuál es la mejor forma de interpretarlo. Está claro que podemos encontrar elementos de confusión, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención el papel que juega la microbiota. Sabemos que la microbiota, o sea que ya existe la interacción entre el patógeno y el huésped, pero además nosotros vamos a interaccionar con la metagenómica y con las bacterias que nos colonizan desde pequeño. Esta microbiota está claro que puede regular el peso corporal y aumentar la disponibilidad de ácidos grasos, puede promover resistencia a la insulina y ser causa de diabetes, y puede modificar el metabolismo de la colina. Todos conocemos el buen modelo de esteatopatitis, que es la dieta deficiente en colina, y esto modificaría la posibilidad de secretar VLDL, conduciendo al hígado graso. Es verdad, acaba de salir publicado en Hepatology este año, que la microbiota de una persona normal es bien distinta de la microbiota de una persona con esteatopatitis. Podéis ver claramente cómo los firmicutes son claramente menos frecuentes. Pero sobre todo lo más llamativo es que cuando se analizan las especies son sobre todo las proteobacterias las que están claramente elevadas en pacientes con NASH, y estos son 63 niños, ninguno de ellos había probado el alcohol en su vida, y estos 63 niños, de los cuales los de NASH estaban biopsiados, tenían una población de proteobacterias diferente, y sobre todo lo que se encontró fue un incremento de bacterias gram negativas, de enterobacterias. Las Escherichia estaban claramente elevadas en NASH frente a los niños obesos y frente a los controles sanos, ¿no? Y cuando miraron sobre todo la concentración de etanol en sangre, que podría ser similar a la producción endógena de alcohol por las bacterias, encontraron que los niños con NASH tenían un aumento significativo en la producción endógena de alcohol en comparación con los niños obesos, que tenían una producción similar a la de los niños normales. Por lo tanto, al alcohol que se toma desde fuera y que podemos cuantificar o no y que incluir en la patogenia, tenemos que añadir el papel que juega la microbiota y la producción endógena de alcohol. Otro aspecto muy importante que vamos a tener que utilizar en la identificación de nuestros pacientes es la genética. Romeo publicó su GWAS, en el cual demostró que PNPLA3 se asociaba claramente con el depósito de grasa, que la gente que tiene la mutación, el genotipo GG, tiene mayor posibilidad de tener grasa en el hígado. Nosotros, dentro de este proyecto europeo, acabamos de confirmar que efectivamente PNPLA3, en un estudio GWAS con más de 2.000 pacientes biopsiados, vuelve a ser el gen protagonista del depósito de grasa en el hígado. Pero qué curioso, en los pacientes alcohólicos el gen PNPLA3 es el mayor determinante genético de progresión de la enfermedad. Y al menos estos 4 estudios demuestran que el alelo GG aumenta el riesgo de esteatohepatitis, pero además aumenta la progresión a cirrosis y la posibilidad de desarrollar hepatocarcinoma en personas con cirrosis alcohólica, curiosamente no en personas con cirrosis por virus C. Por lo tanto, el PNPLA3 juega un papel clave en la modulación del metabolismo lipídico, en la lipolisis, no afecta curiosamente a la resistencia a la insulina ni a la inflamación del tejido adiposo, con lo que genera un amplio o interesante escenario de debate, disminuye la secreción de VLDL y aumentando el ácido lisofosfatídico probablemente podría explicar toda su patogenicidad. Otro aspecto muy importante es la grasa realmente la que produce la enfermedad. Parece ser que los depósitos de triglicéridos podrían ser seguros y que serían mucho más peligrosos los diacilgliceroles que pueda haber en esas vacuolas grasas dentro del citoplasma del hepatocito. Esta situación está en vías de ser demostrada, como ya planteó en esta hipótesis en 2010 Samuel en el Lancet.
Curiosamente, desde el punto de vista del estrés oxidativo, podemos encontrar también vías metabólicas que son comunes para los ácidos grasos y para el alcohol, como pasa con el citocromo P450, con el CYP12E1. La activación de este citocromo puede provocar radicales libres de oxígeno que van a ser los determinantes del estrés oxidativo, tanto por la presencia de ácidos grasos como por el metabolismo del alcohol. Por lo tanto, encontramos muchísimas coincidencias entre la enfermedad hepática provocada por el alcohol y la enfermedad hepática no alcohólica, aunque sabemos que algo de alcohol se puede permitir. Por eso quiero hacer este resumen de 7 puntos, que no existe un umbral concreto para definir qué es no alcohólico. No alcohólico debería ser 0, ¿no?, como en las cervezas o sobre todo en la conducción, tolerancia 0 con el alcohol, pero lo que sí está claro es que lo utilizamos a pesar de que sabemos que hay consumo de alcohol. Los métodos para conocer el consumo de alcohol son subjetivos y poco precisos. Está bien establecido el papel de las alteraciones metabólicas, lo estamos viendo. La presencia de esteatosis es necesaria para el diagnóstico, pero no juega un papel fundamental en la progresión de la enfermedad. Existe dificultad para establecer la etiología cuando se solapan factores, obesidad, diabetes, alcoholismo. El gen PNPLA3, que es el mayor determinante genético, es compartido por ambas enfermedades, y las vías metabólicas del estrés oxidativo también. Por lo tanto, probablemente sería momento de intentar obviar un término como no alcohólico y empezar a hablar de una enfermedad que tiene lugar en el hígado por las alteraciones metabólicas, como podría ser hablar de la enfermedad metabólica hepática. ¿Y qué podemos hacer por estos pacientes que tienen esta enfermedad metabólica, ya sea producida por la diabetes, por la obesidad o por el alcohol? Pues podemos intentar atajar el alcohol y la obesidad, y probablemente serán los 2 elementos terapéuticos fundamentales y más útiles. Podemos atajar la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo, y ojalá pudiéramos retocar la fibrosis. Desde el punto de vista del tratamiento de la enfermedad hepática alcohólica, es muy importante que nos concienciemos con un consejo breve, a veces 4 palabras, pararnos un momento, podemos cambiar el hábito del paciente y mejorar su enfermedad. Si no, podemos contar con medidas de apoyo, Alcohólicos Anónimos, entidades sin ánimo de lucro o incluso fármacos que eviten la compulsión para tomar alcohol, como la naltrexona. La mayoría de los fármacos probados para el tratamiento de la enfermedad hepática alcohólica no han sido útiles y apenas nos quedan dudas sobre la fosfatidilcolina y la pentoxifilina. Con respecto al NASH, lo que podemos hacer es intentar perder peso con dieta y ejercicio físico. No hace falta hacer ni una dieta muy estricta ni hacer deporte de alta competición, una dieta hipocalórica, rica en frutas y verduras, y un ejercicio físico con 5 sesiones de 30 minutos a la semana de un ejercicio aeróbico, caminar, nadar, etcétera, podría ser más que suficiente. No tenemos que perder nunca más allá de un 10% de peso y nunca antes de 6-12 meses, por lo tanto no lo tenemos que tomar con tranquilidad. Muchos fármacos se han probado y tenemos una guía publicada en Hepatology el año pasado, donde se recoge que la metformina, el ácido ursodeoxicólico, no aportan nada y no se deben utilizar para el tratamiento de la esteatohepatitis. Los ácidos grasos omega 3 y las estatinas podrían tener interés en sus indicaciones, pero no desde luego para curar el hígado. Para curar el hígado nos queda la posibilidad de utilizar vitamina E y pioglitazona. En este estudio de New England publicado por Arun Sanyal demuestra que tanto pioglitazona como la vitamina E bajan las transaminasas, tanto la LT como la ST. La pioglitazona, lógicamente, baja la resistencia a la insulina, la vitamina E no, y la pioglitazona produce aumento de peso. Cuando se analizan los datos, y viendo rápido, en la última columna vemos la resolución de la esteatohepatitis histológica y vemos que en estos pacientes, tomando vitamina E, lo resuelven 1/3, tomando pioglitazona casi la mitad de los pacientes. El problema es que estos 2 únicos fármacos que estarían indicados en pacientes no diabéticos con un diagnóstico histológico de esteatohepatitis para conseguir la desaparición histológica de la esteatohepatitis tienen 2 alertas. La pioglitazona parece que puede aumentar el riesgo de cáncer de vejiga y un cierto riesgo cardiovascular, y sobre todo la vitamina E parece que acorta la supervivencia y pudiera aumentar el cáncer de próstata. Por lo tanto, ante efectos que no son absolutamente demoledores, tenemos que tener cuidado a la hora de indicar estos fármacos. Por lo tanto, estamos con dejar de beber, hacer dieta y ejercicio, y espero que en el futuro se desarrollen nuevas moléculas que puedan ayudar a manejar esta enfermedad.
tenemos en marcha un ensayo clínico, y esta es la última diapositiva. El GFT505 es un fármaco agonista PPAR alfa-delta que es capaz de mejorar el perfil hepático, que es capaz de frenar la fibrosis en modelos animales de tetacloruro y que es un fármaco polivalente que mejora el metabolismo hidrocarbonado, el metabolismo lipídico, mejora la disfunción hepática o las alteraciones, mejora la inflamación y parece que en todos los estudios hechos hasta ahora es seguro y esperemos que puedan servir de algo para el manejo de nuestros pacientes con esteatohepatitis. Y nada más, solo quiero agradecer a toda la gente del hospital, los clínicos, los básicos y sobre todo a Jorge Funullet, a Rocío y a Javi Ampuero porque me han ayudado muy mucho en la preparación de esta charla. Muchas gracias. Me comenta el doctor Bruno Sangro que lamentablemente no hay tiempo para preguntas porque nos hemos excedido con mucho en el tiempo. Simplemente quería puntualizar 4 conclusiones globales de las charlas que se han dado. Sabemos que tenemos que considerar a todos los pacientes infectados por el virus de la hepatitis B como potenciales candidatos a tratamiento antiviral y que es fundamental en ellos valorar siempre la fibrosis hepática. El tratamiento de la hepatitis C se ha complicado en los últimos años, primero porque la selección de los pacientes a tratar es más compleja, hay que decidir si ponemos biterapia, si ponemos triple terapia, y que la triple terapia efectivamente aumenta con mucho la respuesta viral sostenida en estos pacientes, pero también los efectos secundarios que potencialmente pueden ser muy graves y que todavía desconocemos este aspecto con gran exactitud, qué es lo que pasa en los pacientes con cirrosis hepática. En cuanto a la hepatitis autoinmune, nuestros enfermos difíciles tienen posibilidades con fármacos relativamente nuevos como son el micofenonato mofetil o el tacrolimus. Y ya para finalizar, en la enfermedad metabólica hepática es importante la carga genética, es importante la microbiota intestinal, pero en definitiva tenemos que seguir recomendando a nuestros pacientes abstenerse del alcohol, hacer ejercicio y dieta. Muchas gracias por su atención.